gustaría preguntarte, hablando un poco sobre el contexto político que nos encontramos en Chile y sobre el plebiscito que viene a aproximación y todo lo que este instaura, esta nueva constitución. ¿Considera usted que la propuesta de esta nueva constitución y las licencias que se le entregarían a los delincuentes condenados por distintos delitos están de lado un poco dejando los derechos de la víctima, aplicando, por ejemplo, un poco la ley de amnistía o lo que quiere dejar esta nueva constitución de dejar algunos, bajar las penas a algunos condenados y así mismo? Bueno, muchas gracias por el espacio y por la pregunta. Si bien no he tenido la oportunidad, bueno, y porque nadie también tiene acceso como al borrador final, me cuesta hacer una apreciación objetiva de lo que implicaría esta nueva constitución para las personas que hemos atravesado los mismos, o sea, delitos tan gravosos como el que vivió mi familia. O sea, hasta donde yo he revisado y he seguido el proceso constituyente respecto como a delitos como de homicidio o de similar magnitud, las condenas se mantienen. Lo que sí creo que podría mencionar que se extraña es la defensoría de las víctimas. Era algo que nosotros esperábamos. Cuando tú atraviesas una experiencia como esta, existe en el sistema penal, existe la Defensoría Penal Pública, ¿no? Que vela porque los derechos de las personas imputadas sean resguardados. Y a mí eso me parece muy, muy bien. No así las víctimas tienen que estar, si es que no tienen los recursos para contratar un abogado privado, quedan en el fondo a la merced de la teoría del caso, de la fiscalía, de lo que hace el Ministerio Público. A veces coincide, ¿no? Lo que tú crees que sucedió como víctima coincide con la teoría, con lo que pueda sugerir la fiscalía. Pero no solamente hay un tema de coherencia, de coincidencia, acá también lo que se espera, y creo que lo que le hace falta, es que el Ministerio Público maneja múltiples causas al mismo tiempo. Entonces, más allá de poder decir de que con la nueva constitución las víctimas vamos a quedar desprotegidas, yo creo que quedamos en el mismo escenario actual, que creo que existe el espacio para poder mejorarlo. O sea, podría existir a futuro una defensoría de las víctimas, y no veo tampoco en esta nueva constitución que yo sienta que va a haber una similaridad a la delincuencia. Creo que no se resuelve con esta nueva constitución. Hay un tema de control de armas, hay una serie de asuntos que no están resueltos en este primer agua, y hay que ver en el fondo cuáles van a ser las leyes que se van a desprender de cada uno de los artículos. Y apuntando a eso mismo que comentas sobre quizás las mejorías que se podrían hacer por parte del gobierno, quizás, o del Ministerio de Seguridad Pública y tal, con respecto, como también tú me mencionaste en tu correo, a los dichos del ministro Montes sobre la suma, y bueno, cito lo que él expresa: lo que pasa es que hay tomas privadas y en ellas los que tienen que operar son los dueños. Ellos asumen su responsabilidad. Bueno, tal como le dije en otra oportunidad, nosotros como familia recibimos con mucho dolor las palabras que señala el ministro, que viene disfrazado en su mayoría de las veces por el derecho de la vivienda, es ocupado como un escudo, como un disfraz, pero lo que viene detrás, en este caballo de Troya, lo que uno se encuentra es, muchas veces son las problemáticas de narcotráfico, son las problemáticas también del el acceso y el contrabando de armas, y te encuentras, el terreno es muy propicio porque la legislación es muy vaga. Acá opera un principio de flagrancia de 12 horas, o sea, tú tienes 12 horas para hacer una denuncia de toma de terreno, y si fuera de eso, fuera de eso, pasadas esas 12 horas, ya no puedes, ¿no?, como solicitar auxilio en la fuerza pública. Entonces, es que es un delito que se ha ido actualizando y complejizando, y nuestra legislación sigue siendo muy precaria y no se hace cargo. Creo que tanto este gobierno como los gobiernos anteriores se les ha venido este gran problema de las mafias de terreno, que vienen acaparadas, ¿no?, de las armas, narcotráfico y delitos tan graves como son los homicidios y sicariatos. Entonces,
intentar comprender este problema desde una óptica de los 90, ¿no? De que esto acá es un romanticismo del derecho a la vivienda, es erróneo. Yo creo que desde ese lugar las palabras del ministro Montes me parece que no se hacen cargo, habla específicamente de una arista de las usurpaciones privadas, que son de aquellos dueños que no se sientan en las mesas de trabajo a discutir. Todos somos una familia y representamos a familias, ¿no? También hablamos con muchas familias que sí nos queremos sentar a solucionar el problema. Por lo tanto, acá la crítica no es una crítica al Estado, porque hay un poder, hay un ministerio público que no tiene las competencias para investigar este tipo de delitos y eso es porque no tenían el suficiente entrenamiento, porque también el delito llegó de manera muy rápida los últimos 3 años, y esto lamentablemente, lo digo sinceramente, lamentablemente también es un delito importado, proliferó muy rápido. Entonces tenemos unas policías que tienen competencia, poca experiencia en este tipo de delitos, tenemos una legislación que es poco punitiva en estos casos, y además tenemos una confusión política, una clase política que quiere ponerse del lado de las víctimas, porque quiere creer, porque es más fácil, quiere creer que aquí quienes hay que defender son las personas que están en las tomas de terreno. No puedo referirme al respecto. Perfecto. Apagué un poquito la cámara porque estoy como un poco con mal internet, creo. Bueno, sí, se escucha más o menos. Perfecto. Hablando sobre el mismo punto, ¿consideras que las condenas hacia los culpables del homicidio de Alejandro, tu padre, fueron justas? Y asimismo, en una entrevista de Lun, mencionaste que si bien sintieron que fue reconocido su dolor, aún quedan etapas por recorrer. ¿Cuáles serían estas en el camino por la justicia del lamentable fallecimiento de tu padre? Sí, respecto si las penas fueron justas del autor, el autor inductor o llamado coloquialmente, considero que fueron no las esperadas. Esto porque nuestra legislación también tiene un nudo, un espacio gris, que habla sobre el anterior. Y acá me quiero detener un momento. Cuando tú cometes un delito en el país y vas y cumples una condena, la legislación actual te permite borrar tus antecedentes luego de X periodo de tiempo, no me acuerdo si son 5 o 10 años. Y esto es a propósito de poder reinsertarte, ¿no? Reconstruir tu vida. Hasta ahí a mí me parece como, viviendo la experiencia que he vivido, me parece que es la dirección correcta. O sea, si tú tienes la cumple, me parece bien que esa condena no te pese toda la edad si tú ya, comillas, pagaste por eso. Ya cumpliste tu deuda que tenías con la sociedad. No obstante, distinto es cuando tú cometes un delito como que ya son de mayor inductor de la muerte de mi papá, tenía condenas por narcotráfico, estaba siendo también investigado por en el caso de que el Poder Judicial hubiese no considerado la irreprochable conducta anterior de Renato López Fuente, probablemente hubiésemos conseguido una cadena perpetua, que es lo que yo considero que una persona que manda a matar a otra y que tiene antecedentes de narcotráfico debería obtener. Entonces, a lo que por un lado, claro, quedo conforme porque desde esta interpretación de la ley obtuvimos los topes máximos, pero claramente que me quedó una incomodidad respecto de que
se le consideró una irreprochable conducta anterior. O sea, obtuvo 20 años, 18 años, porque se le consideró que tenía irreprochable conducta anterior, y a mí, una persona que ha sido condenada por narcotráfico y que todavía está inconcluso la desaparición de su señora, siendo él la última persona que la vio, no debería tenerla. Respecto a lo que tú me dices, que nos quedan etapas por recorrer, claro que nos quedan etapas por recorrer, en dos vías. En la vía del crimen, estamos en la última etapa, que es la etapa de los recursos, y nos falta el pronunciamiento final de la Corte de Apelaciones. ¿Quién podría decir? Se va a ratificar la condena, y ya con eso, la sentencia, y ya con eso se cierra el caso, y las personas tienen que cumplir los años que dictaminó el tribunal, o en un peor escenario, podría hasta repetirse el juicio. Entonces, no quiero parecer aquí que el caso está cerrado, o parecer exitista. Por supuesto que tenemos que respetar el debido proceso. Nos queda todavía una etapa, espero que se pueda resolver en los próximos meses. Y por el otro lado, nos queda toda la lista de la usurpación, que ya no tiene que ver con, y esto siempre lo he dicho, no tiene que ver con el terreno y la propiedad en sí misma, ¿no? El pedazo de tierra, tiene que ver con lo que eso significa. El que nuestra familia no pueda recuperar su terreno, claramente que da una señal que en este país tú puedes mandar a matar a alguien, matarlo y quedarte con sus bienes. Y eso entrega una incertidumbre y acentúa el clima de desconfianza y violencia que estamos viviendo. Esto ya no tiene que ver con mi familia, tiene que ver en el fondo con todas aquellas personas que a través de nuestro caso miran con esperanza o desesperanza el futuro habitar de nuestro país. Perfecto. Y con eso mismo que mencionas sobre la incertidumbre quizás que existe aún un poco en el caso, porque está de que lo que puede pasar. Hace poco se cumplieron 2 años del trágico fallecimiento de Alejandro, y si bien la pena nunca se va, que eso lo sabemos, con el pasar del tiempo quizás a veces se puede encontrar cierta justicia o tranquilidad. Eh, pero justo ahora nos encontramos con que el autor intelectual del asesinato, o sea, Renato López, está tramitando un recurso de nulidad a su condena. Entonces, ¿crees que eso hace retroceder todo el avance que has tenido o ha tenido el juicio, y en parte que transmite un mensaje de cómo está funcionando la justicia chilena? Mira, los tiempos de la justicia no son los mismos tiempos que tiene un duelo. La pregunta que tú haces tiene relación con lo que te mencionaba en la pregunta anterior. El proceso, desde que se comete un delito hasta que se ratifica una sentencia, es muy largo. Es muy largo, y va a depender del caso, de las pruebas, de la investigación, cuánto esto va a durar. Entonces, nosotros sí tuvimos, porque hay que reconocer el trabajo que estuvo bien hecho, tuvimos una muy buena agencia de investigaciones que hizo una muy buena investigación, y que en un periodo de 6 meses levantó una contundente carpeta investigativa. Después hubo varios retrasos en las audiencias, algunos motivos de pandemia, otros por otros motivos, pero finalmente logramos casi a 1 año, 10 meses, llegar a un juicio oral. Y claramente que, o sea, cuando ya uno se mete en el proceso, va entendiendo las etapas que esto tiene. Y después de un juicio oral siempre viene una etapa de recurso. Y si tú fueses la persona que te van a condenar 20, 30 años, probablemente vas a ocupar todos los recursos posibles para que eso no suceda. Y uno de ellos es pedir el recurso de nulidad. Entonces, lo que está haciendo Renato López Fuentes está dentro del derecho, por tanto, está ejerciendo un derecho al cual yo respeto, es parte del debido proceso, y lo que nosotros esperamos es que la Corte de Apelaciones no lo acoja y ratifique la sentencia, y con eso también nosotros podamos cerrar esta arista del duelo que ha sido tan lenta y tan engorrosa. Perfecto. Y por último, eso mismo que mencionas sobre esta arista, cerrar un poco este capítulo, quizás de esta etapa. Para finalizar, me gustaría preguntarte, tú en tu entrevista realizada por Tu Día en el Canal 13, mencionaste que cuando tú te fuiste a vivir a Santiago y tal, hubo quizá una separación un poco en la familia, en el entorno,
Y luego, con la muerte de tu padre, ¿cómo surge esto? ¿Cómo te encuentras hoy tú en tu ámbito familiar y cómo se han podido apoyar para enfrentar la justicia por el lamentable fallecimiento de Alejandro? Em, yo creo que efectivamente el tiempo hace lo suyo, como dicen. Yo creo que es distinto. Yo creo que acá ayuda a uno el tiempo a sentirte más tranquila y a anclar la experiencia de la muerte. Ya tú empiezas a cumplir ciertos hitos, de ciertos aniversarios, ciertos cumpleaños, y la ausencia es tan real, se hace tan carne como claramente que el tiempo te va siendo como va siendo real que esto sucedió, y eso es distinto a vivirlo a un mes de la muerte de alguien que tú quieres, independiente de la muerte, de la forma en que ocurrió, a que luego de 2 años. Pero también creo que ayudó mucho en este nuevo aniversario haber tenido la justicia, haber tenido una primera sentencia, o sea, que esto, lo que yo creo que ocurrió, no solamente lo creo yo y mi familia, sino que también lo determina y lo reconoce. Hay un reconocimiento, un poder de reconocimiento del estamento judicial, que es muy importante, no solamente para nosotros como familia, sino para todas las víctimas. Es decir, esto efectivamente ocurrió de esta manera. Puede ser que esto cambie y podamos hacer un juicio de nuevo, pero ya haber recorrido todo y haber tenido una condena tan contundente, donde los 3 jueces fallaron de forma unánime, en el fondo en favor de nosotros como familia, eso nos hizo que nos pudiéramos por un momento, es como que estuviésemos en un paréntesis, ponerle pausa a toda la lista judicial y poder encontrarnos como familia. Nosotros como familia vivimos todos ya fuera de Concón. Para nosotros la experiencia traumática de la muerte de mi papá significó también un exilio. Yo vivo en Santiago y mis hermanas y mi mamá viven en el sur, y eso tiene que ver con reconstruir un poco la vida, tiene que ver con alejarte de ese lugar que era seguro, bonito, amable, y volver, en el fondo, como tomar distancia de eso que se convirtió en un lugar tan hostil. Y como hoy día estamos nosotros, estamos más tranquilas, siempre nos hemos permanecido unidas. Entiendo que yo he tomado como la posta de la vocería. Eso fue una lección muy, muy, muy natural y muy también acordada dentro de nosotras, y creo que yo siempre lo he dicho en otras ocasiones, yo lo hago con mucho honor, porque para mí es un gran orgullo ser hija de mi papá, y si me toca hacer esto, lo hago con eso, con mucha honra. Hablando sobre el mismo punto, ¿consideras que las condenas hacia los culpables del homicidio de Alejandro, tu padre, fueron justas? Y asimismo, en una entrevista de Lun, mencionaste que si bien sintieron que fue reconocido su dolor, aún quedan etapas por recorrer. ¿Cuáles serían estas en el camino por la justicia del lamentable fallecimiento de tu padre? Sí, respecto si las penas fueron justas, del el autor inductor, o llamado coloquialmente, considero que fueron no las esperadas. Esto porque nuestra legislación también tiene un nudo, un espacio gris, que habla sobre el anterior. Y acá me quiero detener un momento. Cuando tú cometes un delito en el país, y vas y cumples una condena, la legislación actual te permite borrar tus antecedentes luego de X periodo de tiempo, no me acuerdo si son 5 o 10 años. Y esto es a propósito de poder reinsertarte, ¿no? Reconstruir tu vida. Hasta ahí a mí me parece como, viviendo la experiencia que he vivido, me parece que es la dirección correcta. O sea, si tú tienes la cumple, me parece bien que esa condena no te pese toda la vida si tú ya, comillas, pagaste por eso. Ya cumpliste tu deuda que tenías con la sociedad.
En el caso de que el Poder Judicial hubiese no considerado la irreprochable conducta anterior de Renato López Fuente, probablemente hubiésemos conseguido una cadena perpetua, que es lo que yo considero que una persona que manda a matar a otra y que tiene antecedentes de narcotráfico debería obtener. Entonces, a lo que por un lado, claro, quedo conforme porque desde esta interpretación de la ley obtuvimos los topes máximos, pero claramente que me quedó una incomodidad respecto de que se le consideró una irreprochable conducta anterior. O sea, obtuvo 20 años, 18 años porque se le consideró que tenía irreprochable conducta anterior, y a mí, una persona que ha sido condenada por narcotráfico y que todavía está inconcluso la desaparición de su señora, siendo él la última persona que la vio, no debería tenerla. A lo que tú me dices que nos quedan etapas por recorrer, claro que nos quedan etapas por recorrer, en dos vías. En la vía del crimen, estamos en la última etapa, que es la etapa de los recursos, y nos falta el pronunciamiento final de la Corte de Apelaciones. ¿Quién podría decir? Se va a ratificar la condena, y ya con eso, la sentencia, y ya con eso se cierra el caso y las personas tienen que cumplir los años que dictaminó el tribunal, o en un peor escenario, podría hasta repetirse el juicio. Entonces, no quiero parecer aquí que el caso está cerrado, o parecer exitista. Por supuesto que tenemos que respetar el debido proceso. No. Y por el otro lado, nos queda toda la lista de la usurpación, que ya no tiene que ver con, y esto siempre lo he dicho, no tiene que ver con el terreno y la propiedad en sí misma, ¿no? El pedazo de tierra, tiene que ver con lo que eso significa. El que nuestra familia no pueda recuperar su terreno, claramente que da una señal que en este país tú puedes mandar a matar a alguien, matarlo y quedarte con sus bienes. Y eso entrega una incertidumbre y acentúa el clima de desconfianza y violencia que estamos viviendo. Esto ya no tiene que ver con mi familia, tiene que ver en el fondo con todas aquellas personas que a través de nuestro caso miran con esperanza o desesperanza el futuro habitar de nuestro país. Con eso mismo que mencionas sobre la incertidumbre quizás que existe aún un poco en el caso, porque está de que lo que puede pasar. Hace poco se cumplieron 2 años del trágico fallecimiento de Alejandro, y si bien la pena nunca se va, que eso lo sabemos, con el pasar del tiempo quizás a veces se puede encontrar cierta justicia o tranquilidad. Pero justo ahora nos encontramos con que el autor intelectual del asesinato, o sea, Renato López, está tramitando un recurso de nulidad a su condena. Entonces, ¿crees que eso hace retroceder todo el avance que has tenido o ha tenido el juicio, y en parte que transmite un mensaje de cómo está funcionando la justicia chilena? Mira, los tiempos de la justicia no son los mismos tiempos que tiene un duelo. La pregunta que tú haces tiene relación con lo que te mencionaba en la pregunta anterior. El proceso, desde que se comete un delito hasta que se ratifica una sentencia, es muy largo. Es muy largo y va a depender del caso, de las pruebas, de la investigación, cuánto esto va a durar. Entonces, nosotros sí tuvimos, porque hay que reconocer el trabajo que estuvo bien hecho, tuvimos una muy buena agencia de investigaciones que hizo una muy buena investigación y que en un periodo de 6 meses levantó una contundente carpeta investigativa. Después hubo varios retrasos en las audiencias, algunos motivos de pandemia, otros por otros motivos, pero finalmente logramos casi a 1 año, 10 meses llegar a un juicio oral. Y claramente que, o sea, cuando ya uno se mete en el proceso, va entendiendo las etapas que esto tiene. Y después de un juicio oral siempre viene una etapa de recurso. Y si tú fueses la persona que te van a condenar 20, 30 años, probablemente vas a ocupar todos los recursos posibles para que eso no suceda. Y uno de ellos es pedir el recurso de nulidad. Entonces, lo que está haciendo Renato López Fuente está dentro del derecho, por tanto, está ejerciendo un derecho al cual yo respeto, es parte del debido proceso, y lo que nosotros esperamos es que la Corte de Apelaciones no lo acoja y ratifique la sentencia, y con eso también nosotros podamos cerrar
esta arista del duelo que ha sido tan lenta y tan engorrosa. Perfecto. Y por último, eso mismo que mencionas sobre esta arista, cerrar un poco este capítulo, quizás de esta etapa. Para finalizar, me gustaría preguntarte, tú en tu entrevista realizada por Tu Día en el Canal 13, mencionaste que cuando tú te fuiste a vivir a Santiago y tal, hubo quizá una separación un poco en la familia, en el entorno, y luego con la muerte de tu padre, ¿cómo surge esto? ¿Cómo te encuentras hoy tú en tu ámbito familiar y cómo se han podido apoyar para enfrentar la justicia por el lamentable fallecimiento de Alejandro? Lo- lo- el- Efectivamente, el tiempo hace lo suyo, como dicen. Yo creo que es distinto. Yo creo que acá ayuda a uno el tiempo a sentirte más tranquila y a anclar la experiencia de la muerte. Ya tú empiezas a cumplir ciertos hitos, de ciertos aniversarios, ciertos cumpleaños, y la ausencia es tan real, se hace tan carne como claramente que el tiempo te eh, va siendo como va siendo real que esto sucedió. Y eso es distinto vivirlo a un mes de la muerte de alguien que tú quieres, independiente de la muerte, de la forma en que ocurrió, a que luego de 2 años. Pero también creo que ayudó mucho en este nuevo aniversario haber tenido la justicia, haber tenido una primera sentencia, o sea, que esto, lo que yo creo que ocurrió, no solamente lo creo yo y mi familia, sino que también lo determina y lo reconoce, hay un reconocimiento, un poder de reconocimiento del estamento judicial que es muy importante, no solamente para nosotros como familia, sino para todas las víctimas. Es decir, esto efectivamente ocurrió de esta manera. Puede ser que esto cambie y podamos tengan hacer un juicio de nuevo, pero ya haber recorrido todo y haber tenido una condena tan contundente, donde los 3 jueces fallaron de forma unánime, en el fondo en favor de nosotros como familia, eso nos hizo que nos pudiéramos por un momento, es como que estuviésemos en un paréntesis, ponerle pausa al todo la lista judicial y poder encontrarnos como familia. Nosotros como familia vivimos todos ya fuera de Concón. Para nosotros la experiencia traumática de la muerte de mi papá significó también un exilio. Yo vivo en Santiago y mis hermanas y mi mamá viven en el sur, y eso tiene que ver con reconstruir un poco la vida, tiene que ver con alejarte de ese lugar que era seguro, bonito, amable, y volver, en el fondo, como tomar distancia de eso que se convirtió en un lugar tan hostil. Y como hoy día estamos nosotras, estamos más tranquilas, siempre nos hemos permanecido unidas. Entiendo que yo he tomado como la posta de la vocería. Eso fue una lección muy natural y muy también acordada dentro de nosotras, y creo que yo siempre lo he dicho en otras ocasiones, yo lo hago con mucho honor, porque para mí es un gran orgullo ser hija de mi papá, y si me toca hacer esto, lo hago con eso, con mucha honra.